Buenas tardes, licenciado y compañeros. Continuando con los demás puntos de nuestro tema, que es la relación entre el tiempo de exposición a pantallas y la presencia de síndrome visual informático en estudiantes del segundo año de doctorado en medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, inscritos en la asignatura de investigación científica durante el periodo de tiempos comprendidos entre el mes de junio y julio del 2026. Seguimos con los demás puntos desde la hipótesis de trabajo hasta los puntos finales. A continuación, les hablaré sobre la hipótesis de trabajo. Nuestra hipótesis de trabajo plantea que mientras mayor sea el tiempo de exposición a pantallas, mayor será la presencia del síndrome visual informático en los estudiantes. Además, se espera que los errores refractivos y la frecuencia de los descansos visuales influyan en la presencia de estos síntomas. Como para comprobar estas hipótesis, se plantearon cuatro proposiciones. La primera busca determinar si existe una asociación entre el tiempo de exposición a pantallas y el síndrome visual informático utilizando la prueba del chi cuadrado. En la segunda es comparar las horas de exposición entre estudiantes que presentan el síndrome y los que no presentan ese síndrome, mediante la prueba estadística de T-Student para nuestras muestras independientes. En la tercera es para analizar si existen cambios de tiempo de exposición a mediaciones relacionándolas con la prueba estadística de T-Student también para nuestras muestras periadas. Y finalmente con la cuarta, que es la prueba que se utilizó, la prueba de McNemar, para determinar si cambian las proposiciones de estudiantes con síndrome visual informático entre nuestras mediciones relacionadas. Ahora, en cuanto a nuestro marco teórico, como primer tema o primer punto, tenemos que el fenómeno, la exposición a pantalla como fenómeno contemporáneo. Se explica que el fenómeno de exposición a pantallas como una consecuencia del uso creciente de dispositivos electrónicos. Y no solo importa el número de horas, sino que también los factores como el tipo de diapositivo, la iluminación y los descansos visuales. Ahora, como segundo punto, el sistema visual humano. En el sistema visual humano, eh, es el uso prolongado de pantallas pueden afectar los mecanismos como la acomodación ocular, el parpadeo, la estabilidad de la película lagrimal y favoreciendo la aparición de molestias visuales. Continuando con el marco teórico, hablaremos sobre el síndrome visual informático. Este se define como el conjunto de síntomas oculares visuales físicos que aparecen o aumentan después del uso prolongado de dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos, celulares y tabletas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la sequedad ocular, el ardor en los ojos, la visión borrosa, la dificultad para enfocar, la sensibilidad a la luz, el dolor de cabeza y la fatiga visual. El documento también explica que el síndrome visual informático es condición multifactorial, es decir, que no depende de un solo factor. Entre los principales factores asociados se encuentra el tiempo de exposición a pantalla, la presencia de errores reflectivos, la presencia de errores como la miopía o el astigmatismo y la realización o no de descansos visuales. Estos elementos pueden aumentar o disminuir la intensidad de los síntomas que presenta cada estudiante. Además, se explica la relación entre el tiempo de exposición a pantallas y el síndrome visual informático. Cuando una persona permanece muchas horas frente a una pantalla, el sistema visual realiza un esfuerzo constante para mantener el enfoque. Al mismo tiempo, disminuye la frecuencia del parpadeo, lo que provoca mayor evaporación de la lágrima y favorece la aparición de molestias como la sequedad ocular, el ardor, la visión borrosa y la fatiga visual. Diversos estudios científicos respaldan que mientras mayor es el tiempo de exposición a pantallas, mayor es la probabilidad de desarrollar este síndrome. Finalmente, ya el documento presenta las herramientas estadísticas que se utilizarán durante la investigación. En primer lugar, la estadística descriptiva servirá para organizar y resumir la información obtenida mediante tablas gráficas, frecuencias y porcentajes. Posteriormente, se utilizará la estadística inferencial para analizar los datos y determinar si realmente existe una relación entre las variables estudiadas. También se explica la diferencia entre las pruebas paramétricas, que requiere que los datos tengan una distribución normal, y las pruebas no paramétricas, que pueden utilizarse cuando este supuesto no cumple. Estas herramientas permitirán comprobar si la hipótesis planteada en la investigación se acepta o se rechaza. Les explicaré sobre las pruebas estadísticas y parte de la metodología que se utilizarán en esta investigación. Primero, se empleará la prueba T-Student para muestras independientes que permite comparar el promedio de horas de exposición a pantallas entre dos grupos, los estudiantes que presentan síndrome visual informático y los que no lo presentan. Así se podrá determinar si existe una diferencia significativa entre ambos grupos. También se utilizará la prueba T-Student para muestras relacionadas que sirven para comparar dos mediciones realizadas sobre los mismos participantes. Además, se aplicará la prueba McNemar, que analiza si existe un cambio en la proporción de estudiantes que presentan el síndrome entre dos mediciones relacionadas. Finalmente, la prueba de chi cuadrado permitirá establecer si existe una asociación entre el tiempo de exposición a pantallas y la presencia del síndrome visual informático. Otro elemento importante es el valor P, que indica la probabilidad de que los resultados se deban al azar. En este estudio se utilizará un nivel de significancia de 0.05.
Si el valor P es menor a 0,05, se rechazará la hipótesis nula y se concluirá que existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables. Para identificar la presencia del síndrome visual informático, se utilizará un cuestionario válido que evalúa síntomas como sequedad ocular, ardor, visión borrosa, dolor de cabeza y dificultad para enfocar. En cuanto a la metodología, la investigación tendrá un enfoque cuantitativo, porque se recopilarán datos numéricos mediante encuestas para analizarlos estadísticamente. El diseño será no experimental, ya que solo observaremos y recopilaremos información sin manipular las variables. Además, será un estudio correlacional porque busca determinar si existe una relación entre el tiempo de exposición a pantallas y el síndrome visual informático y tendrá un alcance transversal debido a que la información se recolectará una sola vez en un momento específico. En esta parte se presentan las variables que serán analizadas durante la investigación. Tenemos la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, la variable independiente es el tiempo de exposición a pantallas digitales que corresponde a la cantidad de horas que los estudiantes pasan diariamente frente a dispositivos electrónicos. Y por su parte, la variable dependiente es la presencia del síndrome visual informático que se determinará mediante el cuestionario CVSQ. Además, también podemos considerar como variables de control los errores refractivos y la realización de descansos visuales, ya que pueden influir en la aparición o intensidad de los síntomas. Vamos a continuar con las fases del estudio. Posteriormente, vamos a describir la primera fase de estudio, que es la fase de medición documental, en la que vamos a revisar artículos científicos para obtener información que nos permita fundamentar el marco teórico, las hipótesis y las variables de la investigación. Como segunda fase, tenemos la recolección de datos, donde se aplicará una encuesta a los estudiantes de segundo año de medicina. En esta etapa se recopilará información sobre tiempo de exposición a pantallas y la presencia de síntomas del síndrome visual informático, los errores refractivos y la frecuencia con la que se realizarán los descansos visuales. Después se realizará la fase de análisis estadístico, que es la fase 3, en la cual se aplicarán las pruebas estadísticas correspondientes para comprobar las hipótesis planteadas. Luego vamos a continuar con la fase de presentación con la fase de presentación de resultados, donde la información se mostrará mediante las tablas y gráficos para facilitar la comprensión. Y a continuación se desarrollará la fase de análisis e interpretación de resultados, que es la fase 5, en la que los datos obtenidos se compararán con investigaciones previas para identificar similitudes, diferencias o posibles factores de riesgo. Finalmente, se elaborará el informe final, donde se presentará de forma organizada las conclusiones y recomendaciones del estudio. Vamos a continuar con el cronograma, donde tendríamos que se trabajó todo el mes de junio, comenzando por el lunes 15 de junio, donde realizamos la selección y delimitación del tema de investigación. El miércoles 17 de junio tuvimos la elaboración del diagrama ex ante, el jueves 10, y la búsqueda y redacción de los antecedentes. El jueves 18 tenemos búsqueda y redacción de antecedentes y elaboración de la introducción. Sábado 20 tenemos la elaboración del planteamiento del problema. Domingo 21 continuamos con elaboración de justificación del trabajo. El lunes 22 continuamos con grabación de la exposición del primer entregable después de haber hecho redacción de los objetivos. Y el lunes 22 que tuvimos la primera entrega. La elaboración de la matriz de estudio la realizamos el día miércoles 24 de junio y el jueves 25 de junio realizamos la elaboración de la hipótesis. Viernes 26 realizamos la elaboración del marco teórico, sábado 27 realizamos la elaboración de la metodología y el domingo 28 continuamos con la elaboración de la metodología, elaboración del estudio de factibilidad y elaboración del cronograma. Además, el lunes 29 continuamos con la grabación de la exposición del segundo entregable y el martes 30 que realizamos la segunda entrega. Vamos a continuar con la referencia bibliográfica. Vamos a citar a Shepard, A.L. Wolfson, J.S. Digital. Vamos a continuar con Cornell Ocampos, de Gómez, J. Gómez A. Quiroga Castaneda. También vamos a citar a Rodríguez Vega A. Draipe Castro L. con el síndrome visual informático y manejo actual basado en la evidencia. Y continuaremos con León Figueroa, D.A. Barbosa, J.J. y que nos enseña el SET al Prevalence of Computer Vision Syndrome During the COVID-19 Pandemic. También tenemos a Peter R.G. Hilovat, a Metafsi, a Sileniotaki y a Telens Sterels.